Hola, ¿qué tal? Yo soy Yard y sus fieles a las escrituras. El día de hoy nos toca revisar Génesis capítulo 6 al capítulo número 9, donde habla de la vida de Noé y el pacto que Dios hace con Noé. Entonces, al revisar Génesis capítulo 6 al capítulo 9, vemos cómo se va trazando la historia en el cual Dios ve la maldad del hombre y cómo Dios escoge en su gracia a un hombre justo que era Noé. Y así él inicia su propósito con Noé y hace que haga lo que él le manda, que es el arca, y le da ciertas instrucciones. El día de hoy no voy a leer los 4 capítulos, únicamente te voy a leer lo que dice el devocional. Te recuerdo, estamos llevando el devocional Tu Andar Diario de Caminata Bíblica. Aquí está. Si eres de México lo puedes comprar en Mercado Libre, fue donde lo conseguí. Me tardó de entre 4 a 5 días a que me llegara. Entonces vamos a ver el día de hoy únicamente lo que menciona este devocional, recordando que tiene 3 características. Uno es que te muestra un resumen con una gráfica en el cual te va diciendo de manera general qué significa o qué mensaje más bien trae cada uno de los capítulos. También viene lo que es tu andar diario, que es como el mensaje o el pasaje que acabas de leer, cómo lo puedes llevar de manera práctica y te reta con ciertas preguntas. Y por último está la perspectiva, que también menciona algunos aspectos históricos y también menciona algunas preguntas para reflexionar. Entonces vamos a estar leyendo, repito, es Génesis capítulo 6 al capítulo número 9, donde habla del tema del arca de Noé. En el resumen de estos 4 capítulos, del capítulo 9, del capítulo 6 al capítulo 9, es el siguiente. En el curso de su rebelión, la humanidad se hace tan pecaminosa que Dios se dispone a ejecutar la sentencia de muerte sobre todo ser humano. Recordemos que en los capítulos anteriores y que veíamos el día de ayer, que era el capítulo número 3 al capítulo número 5, y que hablábamos sobre el origen del pecado y sus consecuencias y su alcance, hasta dónde llega el pecado. Veamos que la consecuencia del pecado era la muerte. Y veíamos en el capítulo anterior a este, que es el capítulo número 5, cómo Moisés que deja como que muy en claro cómo es que todos los hombres a cierta edad murieron. Aquí nuevamente Dios hace o ejecuta la pena de muerte por el pecado del mundo. De hecho, si vemos el capítulo número 6, encontramos que Dios ve la maldad de los hombres y dice que el andar del hombre es de continuo el mal. El capítulo número 6. Entonces Dios se dispone a ejercer la sentencia de muerte sobre todo ser humano, pero en su gracia dirige a Noé, un hombre justo que camina con Dios, a construir un gran barco para escapar del juicio que viene. Noé obedece a Dios y mientras las aguas del diluvio purgan la tierra, el arca preserva la vida humana y animal para un nuevo comienzo. Después que el arca se pone en el monte Ararat, Dios da nuevas instrucciones y nuevas promesas a Noé y sus descendientes. Dice Génesis capítulo 9 versículo 15: me acordaré del pacto mío. Dios le da una promesa a Noé referente a que él se va a acordar del pacto suyo. Entonces aquí vemos en grandes rasgos qué es lo que menciona del capítulo número 6 al capítulo número 9. Pero cada uno de los pasajes, de los capítulos, tienen un tema principal. Por ejemplo, el capítulo número 6 habla de la preparación para el juicio, cómo Noé se va preparando para el juicio que viene de parte de Dios, que es cuando él está construyendo el arca. Después, en el capítulo número 7, habla sobre el diluvio de juicio. Y esto ya habla de cuando Noé y sus descendientes, sus hijos, y las esposas de sus hijos y su esposa, junto con los animales, están en el arca. Después hay el desenlace en el capítulo número 8 y capítulo número 9, donde menciona cuando ellos salen del arca. Entonces en el capítulo número 8 vemos las consecuencias del juicio. En el capítulo número 9 vemos las promesas de no repetir el juicio. O sea, Dios promete que no va a repetir el juicio
juicio que acaba de ejercer sobre la humanidad. Ahora, ¿cómo yo puedo aplicar este pasaje de Génesis 6 al 9 a mi andar diario, a mi vida cotidiana? Dice, solo imagínate. Dices que a veces te cansas de esperar que Dios arregle las cosas malas en tu vida. ¿Cuántos de nosotros no hemos estado bajo alguna circunstancia adversa y hemos estado nosotros pensando y hasta reclamando, Dios, ¿hasta cuándo? De hecho, en Apocalipsis menciona que los santos están delante del frente de Dios y dicen, Señor, ¿hasta cuándo? Cuando ven cómo está la situación aquí en la tierra. Pero muchas veces nosotros también nos cansamos de esperar que Dios conteste. Queremos nosotros, y hoy en día vivimos en una sociedad como tipo Marucha, ¿no? Que tiene que ser todo instantáneo, al momento. En cuanto yo no lo necesito, yo lo tengo que tener. Y muchas veces nos cansamos de esperar en Dios. Tal vez debas dejar tu trabajo y unirte a constructores de barcos de Noé y sus hijos. Si tú estás cansado de esperar, debías dejar todas tus cosas e irte con Noé a ayudarle a preparar el barco. Ellos necesitan ayuda y tú serás doblemente bienvenido si sabes algo de construcción de barcos de carga de 3 pisos. Parece que nadie intentó esto antes. O sea, nadie en la historia de la humanidad había intentado construir un barco para un diluvio. De hecho, tildaban a Noé de loco por pensar en esto. Pero Noé está convencido de que Dios le dijo que lo hiciera. Dice también que está trabajando con límite de tiempo. Aunque nunca había pasado un diluvio de tal magnitud como se lo mencionaba Dios a Noé, Noé le creyó a Dios y dijo, si Dios dice que así va a ser, necesito yo trabajar en lo que Dios me ha mandado. Entonces aquí Noé empieza él a trabajar en lo que Dios le había dicho. Y sabía que había un límite de tiempo, sabía que Dios había establecido un día para que él y decretara que lloviera, que hubiera un diluvio. Y para esto quiero leerte lo que dice Génesis capítulo 6, su último versículo menciona lo siguiente. Dice 6:22, entonces Noé hizo todo exactamente como Dios se lo había ordenado. Traducción, la nueva traducción viviente. Entonces, Noé, si bien no había visto un registro de que esto había pasado, Noé le creyó a Dios y Noé actuó como Dios le había ordenado. El contrato es de 120 años. Noé duró 120 años de cuando Dios le dijo, oye, va a haber un diluvio, necesito que hagas el arca y necesito que confíes en mí. Imagínate, muchas veces nos quejamos tú y yo porque, no sé, duran horas, duran semanas, meses o un par de años en que Dios conteste una petición que tenemos. Noé esperó 120 años, ni más ni menos. El viejo Noé se figuraba que Dios quiere dar a la gente otra oportunidad de volver a él. Pareciera que Dios dio ese lapso de tiempo esperando que la gente viera lo que Noé estaba haciendo y Noé diciendo, oigan, es Dios el que me ha mandado a hacer esto. Pareciera que Dios está haciendo como una extensión de su gracia para que la gente lo reconociera y viera que había un juicio de parte de Dios y que ese juicio se iba acercando poco a poco. Dios no estaba apurado, Dios no está apurado en cumplir ni sus promesas, tampoco cumplir nuestras oraciones. Él tiene los tiempos perfectos. ¿Por qué? Porque Él es misericordioso. Él sabe perfectamente lo que necesitamos y en el tiempo en el cual lo necesitamos. Cuando llegue el tiempo, todo va a estar bien mojado aquí. Dios siempre cumple su palabra y al tiempo preciso. Entonces podemos ver que Dios cumple siempre su promesa, lo que Él decreta, lo que Él establece, lo que Él promete, así Él lo cumple. Entonces, en nuestro andar diario lo que tenemos que nosotros pensar es qué promesas me ha hecho Dios o qué yo le he pedido a Dios y tratar de descansar en Él. Decía, creo que era Martín Lutero, mencionaba que la oración no es para ni cambiar ni adelantar la voluntad de Dios o los propósitos de Dios. La oración es para descansar en la voluntad de Dios. Entonces, nosotros necesitamos descansar en su voluntad y descansar enteramente en Dios. En la percepción dice, ¿cuándo vino el arco iris? Vemos que que Dios ve la maldad de los hombres. Vemos que Dios hace que Adán
haga el arca. Y vemos que en el desenlace, perdón, hay una promesa. ¿Cuándo vino el arco iris? Dios decretó que fuera el arco iris una señal visible de su promesa de jamás volver, a destruir la tierra con un diluvio. Sin embargo, las escrituras no indican si el arco iris había existido anteriormente y entonces escogido por Dios como una señal, o si fuera un nuevo fenómeno a consecuencia del cambio de clima después del diluvio. Cualquiera que haya sido el tema del arco iris, si había existido o si Dios lo decretó como un nuevo fenómeno a partir del diluvio, lo que hay que recordar que cada vez que nosotros vemos el arco iris es ver la señal del pacto de Dios, recordándonos que no volvería a destruir la humanidad por su pecado. Esa señal hecha a Noé y hecha para que todo el mundo recordara que Dios no iba a destruir nuevamente a la humanidad por su pecado, me recuerda lo que dice Juan capítulo 3 del versículo 16 en adelante, donde menciona que así como Dios con Moisés también levantó una serpiente para que todo aquel que había sido mordido por alguna serpiente volteara y fuera sanado, la señal de nuestro pacto es la cruz de Cristo. Entonces nosotros siempre que veamos en nuestras circunstancias adversas, difíciles de la vida, tenemos que voltear a ver la cruz de Cristo y recordar que sus propósitos, que su venida está cerca y que Él es fiel. También dice, 2 Timoteo capítulo 2, menciona que cuando nosotros somos infieles, Él sigue siendo fiel porque no puede negarse a sí mismo. Aquí Génesis capítulo 6 al 9 nos enseña que a través de nuestro pecado Él sigue dando una extensión de su gracia y que tenemos que esperar enteramente en Él. Así que hoy Génesis nos invita a que esperemos en Dios y que veamos que sus promesas son eternas y que siempre las va a cumplir. Espero que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes. Amén.